Ya, a ver, me da unos segunditos, voy a crear la sala para transmitir y empezamos, ¿ya? Vamos a ver. Ya, el día de hoy será la clase. Ya, vamos acá. Es el mes 4, semana 4, ¿ya? Listo. Entonces, hacemos la publicación del día de hoy. Está ya todo de cargo y listo. Entonces, iniciamos. Muy bien, entonces los que por ahí faltaron lista, ya luego lo volvemos a revisar, ¿ya? Muy bien, chicos, entonces iniciamos. Como habíamos visto en la clase pasada, vimos algo rápido nada más sobre la ejecución de estos proyectos urbanos, en donde necesitamos una precisión óptima para que cuando tengamos el trabajo plasmado en campo, coincida con toda la estructura interna del proyecto, ya sea con la lotización, que coincida temas viales, el tema sanitario, todo ello. ¿Ya? Entonces, antes de eso, a ver, déjenme un segundito. Ya, entonces, a ver, retomamos. Muy bien, como les decía, a la hora de hacer una ejecución de un proyecto, en este caso urbano, vamos a trabajar todas las especialidades, ¿ya? En donde va a estar involucrada la topografía. En el estudio en sí, ¿no? En el estudio topográfico, que ya hemos visto cómo se hace, ¿no? Cómo se presenta un informe, incluso también, que muchos de ustedes tuvo que mejorarlo, por decirles, el 50% de ese informe. O sea, tenía varias falencias ahí y faltaba concretar algunas cositas todavía, ¿no? Entonces, varios nos fuimos alimentando de uno de sus compañeros, entonces por ahí sí les sugiero de que mejoren ese informe, estaba muy pobre, ¿no? Entonces, ese es bastante interesante cuando lo mejoren y van a utilizarlo para, en este caso, hacer un estudio topográfico. ¿Sí? Entonces, en el informe, en este caso topográfico, va a detallar todo lo que han hecho en campo, la forma de trabajo, la precisión incluso que ustedes han tenido en el levantamiento. Puede detallar también, en este caso, en conclusiones o recomendaciones, cuál es la topografía del lugar, si es de repente una topografía plana, si es una topografía ondulada, ¿no? Las áreas que has encontrado, o sea, si de repente te has apoyado con puntos de controles o no, si has hecho poligonal sí o no, qué sé yo, ¿no? Fotografías que también fomenten al entendimiento del estudio topográfico. ¿Sí? Entonces, cositas son importantes. Como nosotros ya hemos visto, ya más o menos vamos viendo el proceso de esa topografía, que cada vez se va enlazando un poco más con la geodesia. Entonces necesitamos tener controles mediante los satélites, en este caso los puntos geodésicos, ¿sí? Que son puntos de alta precisión, en este caso llegamos a los milímetros, ¿no?
Como ya les comentaba, para iniciar un proceso de levantamiento necesitamos definir una línea base. Esta línea base es clave para cualquier proyecto a la hora de hacer un levantamiento. Si hagas un levantamiento para una carretera, tienes que tener una línea base. Si haces un levantamiento para un tema urbano, tienes que tener una línea base. Si haces para un canal, también. Si haces para un tema minero, igual. ¿No? Si va a ser de repente temas de una obra lineal, en este caso un canal, también. Si vas a hacer control de movimiento de tierra, si quieres trabajar de repente georreferenciadamente, también tienes que definir tu línea base. ¿Sí? La línea base consiste en añadir un punto en donde, acá lo indicamos, va a georreferenciar el proyecto, ¿no? Y el siguiente va a definir tu azimut de partida. ¿Sí? Esto de acá deben ya tenerlo bien claro ustedes, ¿sí? Cómo funciona esto. Muy aparte de eso, ya se procede al levantamiento y el detalle de cada punto tomado. Ya saben cómo hacer el seccionamiento, ¿no? Les di algunas indicaciones, algunas recomendaciones de cómo hacer un buen levantamiento para que el mismo Civil 3D genere las curvas de nivel más idóneo. Porque el Civil 3D es un programa que trata de, en este caso, de triangular de mejor manera, pero no lo hace al 100%, tiene falencias todavía. Entonces, esas falencias nosotros tenemos que darnos cuenta y ayudarle a triangular correctamente, ¿ya? Entonces, por ahí tengan ese cuidado. Muy bien, bueno, nosotros ya sabemos cómo es un trabajo, en este caso de levantamiento, y cuando es una obra cerrada, en este capítulo vamos a hablar de obras urbanas, ¿sí? En donde tenemos que hacer un control de poligonal cerrada, ¿sí? La mayoría de trabajos, y ustedes también me van a dar la razón, la mayoría no hace poligonales ya. La mayoría hace su levantamiento, su método de radiación y pues de repente, vamos a ver acá, de repente iniciamos en el punto A, que sería este, iniciamos en este punto, luego nos dirigimos al punto B, tendríamos nuestra línea base, ¿correcto? Una vez que iniciamos nuestra línea base, lo único que hacemos es tratar de continuar el levantamiento con puntos de ayuda, ¿no? Porque ya no sería parte de una poligonal, porque si no llegas a cerrar al punto B o al punto A, ya no es poligonal, simplemente son puntos de apoyo nada más para poder obtener alguna medición, de repente alguna estructura por este lugar, algunos puntos de terreno natural por este lugar, qué sé yo. Entonces la mayoría lo que hace es simplemente ubicar su línea base, que vendría a ser la siguiente, y a partir de ahí puede hacer diferentes estaciones y no llega a cerrar ni con el punto B ni con el punto A. Y cuando no lo cierras, pues yo no tengo la certeza que mi trabajo esté bien, ¿sí? Yo no tengo la certeza, porque no sé con qué precisión he llegado, no sé cuál es mi error lineal. Mientras ustedes cierren ese proceso, cierren ese ciclo, ya van a poder decir, ¿sabes qué? El levantamiento que yo tuve una presión de 1 en 10.000, 1 en 15.000, 1 en 30.000, qué sé yo. Eso también ya va a depender del recorrido que tenga tu poligonal, ¿no? Mientras tu poligonal sea más extensa, vas a poder tener en este caso de repente una tolerancia mayor, ¿no? O sea, te vas a poder de repente tener un error superior en el X y en el Y va a ser normal, ¿no? Pero cuando superen de repente los 5 o 6 kilómetros. Pero cuando son poligonales cortas, por ahí ya la presión tiene que, perdón, el error lineal y en este caso en el X y en el Y la variación van a ser mínimas. Yo la semana pasada estuve haciendo un trabajo de esta naturaleza en donde, bueno, tuvimos que realizar un levantamiento en una fábrica acá en Trujillo y, bueno, tratamos de hacer una poligonal, ¿no? Porque, bueno, la mayoría de mis trabajos que hago siempre trato de ser poligonales para poder conocer cuál es la precisión. Mientras yo conozca cuál es la precisión de mi levantamiento, también puedo saber cuál es la precisión. Imaginemos si por acá tenemos una estructura, por acá tenemos, depende también una estructura, por acá
también tenemos una estructura. Yo de repente, cuando hago poligonal, voy a poder saber cuál es la precisión, ojo con esto, de estos puntos, de estos vértices. ¿Cuál es la precisión? ¿Ya? ¿Cuál es la precisión? Entonces, con esa certeza, yo voy a poder decirle al cliente, mira, el trabajo que te he entregado es bueno. ¿Por qué? Porque cumplo de repente una precisión superior a los 15.000 o a los 20.000. Pero si no hago poligonal, en realidad estos puntos que yo les estoy mostrando no sabría cuál es la precisión que tiene. Si alguien me dice, ¿sabes qué? No, estos puntos que yo he medido tienen una precisión cero, o sea, son precisos. No, pues eso no sucede. Siempre va a haber un error en cada punto radiado. Ya, entonces, es así como nosotros sustentamos que nuestro trabajo está bien cuando hacemos una poligonal. Hicimos la poligonal y, bueno, obtuvimos una precisión de 1 en 25.000. O sea, bastante buena. El recorrido que hicimos fue algo de 1,5 kilómetros más o menos. Es el recorrido que hemos hecho con los muchachos y llegamos a una precisión de 1 en 25.000. O sea, el error lineal fue algo de 2 centímetros más o menos, ¿no? O sea, el mínimo. Entonces, cuando nosotros ya vemos que la precisión de nuestro levantamiento es bueno, es cuando normalmente supera los 20.000, ¿no? Pero tranquilamente te podría aceptar hasta 15.000. Tranquilamente, incluso a veces las vías, ¿no? Trabajan con 1 en 15.000 y es una buena precisión, ¿no? No es mala. Entonces, nosotros en nuestras conclusiones, ¿no? Concluimos que la presión que hemos obtenido en ese levantamiento era de 1 en 25.000. ¿Sí? Entonces, no solo hay que enseñarlo, sino también hay que emplearlo en cada oportunidad que podamos. Y también depende al tipo de labor, ¿no? A veces hay tipos de trabajos que no se necesita de repente ser poligonal porque de 1 o 2 estaciones se trabaja casi todo, pues por ahí ya no habría forma, ¿no? O de repente estamos haciendo mediciones rápidas de terrenos, en este caso parcelas, ¿no? Tranquilamente, cuando no necesitamos buenas precisiones, quizás poligonales nos haría perder el tiempo, ¿no? No significa que el trabajo va a estar mal, sino que ya también, de acuerdo a la experiencia que nosotros tenemos que saber muy bien enlazar entre estaciones, ¿ya? Entonces, por ahí a veces hay que saber en qué momento emplearlas, ¿no? Hay que tener ese criterio para decir, ¿sabes qué? Acabo de hacer poligonal porque tal motivo, ¿ya? Muy bien, entonces, esto es clave, ¿ya? Ustedes ya saben que esta poligonal nos va a ayudar a tener precisión, ¿sí? En cada punto medido, ¿sí? Y lo que quiero sugerirles también es lo siguiente, miren, ¿ya? Cuando yo me encuentro en esta posición A, en posición, en este caso D, C y B, si yo me encuentro acá ahora en posición B, realizo el levantamiento de una cierta área, ¿sí? Y no me puedo dirigir a un punto que le pertenece de repente al punto B. Eso ya estaría saliendo de nuestro radio de medición y vamos a tener un error superior ahí. Ya, entonces, no te adelantes y espera tener la ubicación en el punto D para medir esta área, porque a mayor longitud también vamos a empezar a generar errores ya, ¿sí? Entonces ahí tengan cuidado. Igual cuando hacemos la ubicación de nuestros segmentos para establecer nuestra poligonal, traten de que no superen los 300 metros, tranquilamente pueden trabajar con 150, de repente 120, depende, ¿no? Porque ya cuando superan los 400, 500, 600 metros, si no hacen medición por ciclos, el trabajo no va a ser tan bueno, pero cuando ya hacen medición por ciclos, sí, quizás pueden ustedes aumentar su rango de medición, ya pueden trabajar de repente hasta unos 500 metros, pues no va a haber errores que de repente malogren el levantamiento, ¿ya? Igual, si estamos acá en esta área, desde la estación C, también traten de trabajar solo en esta área, ¿ya? Entonces, por eso acá añadimos prácticamente con estos colores para definir bien cuál es nuestra área de estudio y no influenciarnos en otra área, porque ahí es donde vamos a empezar a tener errores también cuando lanzamos distancias muy largas.
sobre todo para establecer puntos de control o encontrar alguna silueta de una estructura. Muy bien, con estos tipos de detalles que ya les estoy añadiendo nuevamente, porque igual ya lo hemos estado viendo también, no es tema nuevo, ustedes ya conocen, ¿no? Sino para ir alimentando de repente por ahí algunos tuvieran alguna duda. Hasta ahí, no sé si tienen alguna pregunta que hacerme. Ya. Creo que está bastante entendido. Ya. Ahora, para el cálculo de movimiento de tierras, que es el proceso, se puede decir, el plan B, ¿no? Después de hacer nuestro estudio. Una vez que tenemos ya nuestra topografía definida, así como en esta área, chicos, entonces, con esta topografía que nosotros estamos viendo, vamos a poder trabajar nuestros cálculos, nuestro movimiento de tierras, ¿sí? Vamos a trabajarlo con el civil, vamos a ver si lo podemos realizar el día de hoy y si no ya lo trabajamos la siguiente semana, ¿ya? Entonces, una vez que tenemos toda esta área, bueno, se tiene que hacer la identificación, bueno, obvio, del tema perimétrico en sí, ¿no? Este tema perimétrico ya debe estar definido. Partiendo de ello, bueno, lo que se tiene que hacer es el diseño del tema de alcantarillado, el tema de sanitarias internamente, que ese va a ser uno de las armas que vamos a utilizar para poder hacer el control total del movimiento de tierras, ¿sí? Más que todo eso te va a definir cuáles serían las pendientes de tus calzadas y de tus mismas veredas incluso, ¿no? O aceras, o bordillos, como lo quieran llevar. Entonces, hay que tener en cuenta eso también, ¿ya? Porque a veces el terreno se comporta, en este caso, de manera no tan buena, porque no existe de repente muy buenas pendientes para las tuberías, entonces tenemos que ver de adaptar todo el sistema de flujos que van bajo la superficie para que no vaya a haber algún tipo de roturas por ahí futuras, ¿no? Entonces eso ya lo veo acá cuando hagamos el diseño de instalaciones sanitarias internamente, ¿no? En este caso los alcantarillados. Ya luego lo vamos a ver, tengo por ahí algunos modelos de algunas urbanizaciones que hemos ejecutado para poder añadir algunos puntos ahí en lo que podemos ir chequeando para mejorar el replanteo, ¿ya? Muy bien, entonces una vez que se hace el tema ya, en este caso de alcantarillado, eso de ahí va a hacer que nosotros tengamos una definición de cómo vamos a hacer el corte, ¿ya? Ahí vamos a hacer el corte y el relleno en este caso. Muy bien, entonces lo que vamos a definir acá van a ser puntos claves, y estos puntos claves van a ser los siguientes. Si nosotros tenemos ya el diseño total del alcantarillado, o sea, tenemos cotas de tapa, ¿sí? En toda la urbanización, ¿sí? Ya sean algunos buzones existentes de repente y algunos buzones por existir aún, ¿no? Unos proyectados. Entonces, con respecto a esos, nosotros vamos a hacer un corte, un cálculo de volúmenes. Podemos trabajarlo hasta la rasante de estos buzones, ¿no? O también podríamos trabajarlo de repente a nivel de manzana, ¿sí? Hay una pregunta por ahí, ¿no? Que les hice. A ver, creo que me parece que a ver, no, todavía no les he hecho esa pregunta. Era al otro grupo, creo que era. Sí, a ustedes todavía no era. Ya, bueno, luego lo vamos a chequear. Ya, entonces, podemos trabajarlo, como les digo, a nivel de la rasante del buzón o a nivel de cota de tapa, quieren llevarlo, o también podemos trabajarlo, trabajaríamos a cota de tapa, o trabajaríamos de repente a nivel de vereda, el corte, ¿ya? O podríamos trabajar de repente a nivel de manzana, ¿no? Que son algo de unos 5 o 10 centímetros de arriba. Entonces sería manzana o lote, como quieran llevarlo acá. Entonces podemos elegir a qué altura cortar,
y el corte va a ser global, ¿no? Va a ser para toda la urbanización. Entonces, estos tipos de detalles son criterios ya más que todo que nosotros como profesionales debemos ir añadiendo, ¿sí? Debemos ir conociendo. Primero, saber que cuando hacemos un movimiento de tierras, el cortar, ¿sí? El cortar es mejor, ¿no? En tema económico. Y cuando yo relleno, ¿no? Voy a generar más gastos, voy a hacer que la empresa pierda más. Entonces, ya no va a tener mucha utilidad ahí, ¿no? Entonces, cada vez que nos encontremos en ese tipo de actividades, hay que ver de hacer el ahorro total, ¿sí? Pero por eso tampoco no vamos a tratar de que el proyecto, en este caso, no tenga la seriedad del caso, ¿no? Eso sí hay que tenerlo bien claro, ¿ya? Entonces, acá nosotros vamos a definir si cortamos a nivel de manzana, ¿no? Si cortamos a nivel de vereda, o si cortamos a nivel de rasante, en este caso a nivel de la pista o cotas de etapa, ¿ya? Entonces, esto ya más que todo, como le digo, es un poco de criterio, ¿no? ¿Podríamos hacer algunas recomendaciones? Sí. De repente, si yo trabajo a nivel de rasante, ¿no? Que sería este punto, vamos a llamarle acá, sería el punto A, imaginemos, ¿ya? Sería a nivel de rasante. El punto B sería a nivel de vereda. Y el punto C sería a nivel de manzana o lote, ¿ya? Sabiendo que en este caso no va a ser una plataforma total, porque el terreno no se va a comportar no de esa manera, ¿no? Linealmente, sino en algunos aspectos va a tener una pendiente, pero una plataforma con diferentes pendientes. Ya en una área va a haber una pendiente, en otra área otra pendiente, o sea, va a haber diferentes pendientes. Entonces, nosotros vamos a tener que ver con cuál de estos quedamos. Si cortamos de repente a nivel en este caso, del punto A, que sería la cota de rasante o la cota de fondo, vamos a tener que hacer el relleno para las manzanas y para las veredas, ¿ya? ¿Qué pasa si yo de repente digo, sabes qué? No, necesito cortar directamente a la subrasante. O sea, a partir de ahí cortar todo y empezar a hacer el relleno, ¿no? Para la urbanización. No hay ningún problema. Entonces, más o menos, la subrasante estaría por acá, a unos 40 centímetros, imaginemos eso, ¿no? Entonces, esta altura tendría unos 40 centímetros. Vamos a escribir acá un texto. Entonces, sería unos 40 centímetros, ¿ya? Entonces, ahí tendríamos que hacer un recorte de 40 centímetros más. Acá más o menos unos 15, ya serían prácticamente 55, ¿no? Entonces, prácticamente llegamos a unos 60 centímetros, ¿no? Desde este punto, desde el nivel de manzana hasta el nivel de subrasante, hasta por acá, ¿no? Algo de 60 centímetros más o menos de recorte, ¿no? Entonces, si todo eso de ahí multiplicamos prácticamente por la área total, hay bastante corte, ¿no? Claro que en este aspecto nada más sería los 60, ¿no? Por acá dependía de 55 y por acá ya sería de 40, nada, ¿no? En todo caso hacemos un promedio y más o menos estaríamos cortando más o menos en unos 50 centímetros en general, ¿no? Para llegar a la subrasante. Pero imaginemos que toda esta área de acá vamos a tener que rellenar. La manzana también tiene que ser relleno, entonces no conviene porque vamos a hacer bastante relleno. Entonces lo ideal es cortar de repente a nivel de vereda, ¿sí? A nivel de vereda o también de repente a nivel de manzana, ¿no? Eso ya depende de cómo lo podamos trabajar, ¿no? Pero de acuerdo a la experiencia podemos trabajarlo por esa área, ¿no? Muy bien, a ver. ¿Hasta ahí, chicos, alguna pregunta? Profesor, disculpe, soy Castillo Seño, no sé si me podría pasar lista. Ya, a ver, un toque. Aquí un poco se... Ya. El equipo entró en shock un poco.
Ya, luego no se preocupen, luego me avisan ya para ponerles asistencia, ¿ya? Ya. El profesor, disculpe, no está grabando, ¿verdad? Sí, estoy grabando. Sí, se está grabando la sesión. Ah, ya, pues, gracias. Sí, está transmitiendo, no hay ningún problema. Ya, profe, gracias. Ya, si no identifiqué un poco se paralizó el equipo. Ya, ojalá y no corte. Ya, entonces, como les decía, eso sería más que todo el criterio, ¿ya? Y la otra forma también de tener cuidado es con el empalme, ¿ya? El empalme de las urbanizaciones cuando existen, ¿no? Hay que tener cuidado y que se empalmen correctamente, ¿ya? Por acá tenemos un metrado que debemos al menos manejar nosotros, ¿sí? Y es acá donde se va a ir bastante economía, ¿no? Va a haber bastante dinero en el trabajo de movimiento de tierras, sobre todo. Vamos a considerar estas partidas, ¿sí? En donde vamos a tener limpieza de terreno. En este caso vamos a ver esta partidita que es eliminación de maleza y arbustos de fácil extracción. Cuando nosotros vamos a hacer un movimiento de tierras completo, a veces para este habilitamiento, en este caso yo hice un habilitamiento acá en la ciudad de Trujillo y tuvimos que intervenir en un área donde antes era utilizada para sembríos, ¿no? Entonces, una vez que dejaron el terreno, pues encontramos diferentes tipos de malezas, ¿no? Árboles, claro, no tampoco excedían de repente de unos 60, 50 centímetros, ¿no? de radio los árboles, pero al menos sí nos dificultaba. Entonces hay que añadir ese costo ahí, ya de limpieza de ese tipo de árboles de baja estatura y hasta algunos quizás sí de considerables. ¿Ya? Entonces este acá es una partida importante. Muchas veces no lo tomamos en cuenta y cuando nos encontramos con ello, pues caballero, ¿no? Toca prácticamente asumirlo nosotros en nuestro bolsillo, entonces hay que considerar estas partiditas, ¿ya? Siempre nuestros terrenos no están libres de estas maneras, siempre va a haber. Y la siguiente va a ser ya el trazo y replanteo en obra, ¿no? Más que todo para el tema de movimiento de tierras, ¿sí? Vamos a añadir el replanteo, en este caso podemos empezar a controlar en este caso cuando vamos a hacer el control de movimiento de tierras, tenemos que ver hasta qué nivel vamos a cortar, ¿no? Pero lo ideal es primero hacer el replanteo de los buzones, de todos los buzones que existan en el proyecto. Así vamos a poder definir más o menos cómo estaría nuestra topografía con respecto a lo que estamos replanteando. De repente, bueno, en el ejemplo, a ver, vamos acá lo vamos a narrar. En la urbanización que yo estuve trabajando hace un tiempo, era de 23 hectáreas, y cuando empezamos a hacer el replanteo de algunos buzones, más o menos unos nos quedaban por acá, ¿no? Por hacer así, un buzón estaba por acá, ¿no? Pero su cota de etapa en realidad, su cota de etapa en realidad era esta, ¿ve? Ya, o sea, teníamos que excavar todo esto, ¿ve? Ya. ¿Por qué? No es porque también nosotros de repente querramos hacer bastante movimiento de tierra, sino porque también el tema del alcantarillado necesita tener una pendiente, necesita tener una pendiente para que en este caso los líquidos no pueden erosionar en algún caso por algunas conexiones que no tengan una pendiente adecuada. Entonces, a veces nosotros de repente quisiéramos nivelar nada más o cortar algunas áreas nada más, pero no depende de eso, sino también depende del tema del alcantarillado, ¿sí? Depende bastante del alcantarillado. Si esta zona de repente es plana, ¿no? Imaginemos que sea plana, prácticamente de repente en esta área vamos a mantenerlo, pero en esta área sí tenemos que cortar. ¿Por qué motivo? Porque tenemos que ganar pendiente en estas áreas, entonces se tiene que cortar todo esto. O de repente, pues, aumentar las alturas de los buzones, ¿no? Ya eso depende del tema de diseño de alcantarillado. Entonces, por ahí algunas cositas, ¿no? Entonces, eso va a ir variando.
Y con respecto ya una vez que tenemos marcado todos los buzones, ¿no?, en la altura correcta, ya podemos a partir de ahí tener una referencia al menos, ¿no? Tener alguna referencia, y obvio pues que tampoco vamos a llegar a hacer el replanteo al milímetro, ¿no? Al menos ya tener con una presión de 3, 4 centímetros, y las máquinas deben empezar a trabajar ya, ¿no? Deben empezar a trabajar, pero al menos ya tenemos una referencia. Si sabes qué, mira, ya hicimos el replanteo de todos los buzones, ahora prácticamente es como una plantilla. A partir de ahí de repente necesitamos subir unos 15 centímetros más, ya, y ahí hace el corte total, ¿no? Entonces eso podría ser una referencia. Entonces ya podríamos trabajarlo de esta manera, o también pueden trabajar puntos distintos y ustedes mismos establecer algunas cotas, ¿no? Ya eso depende de cada uno. Y con lo siguiente, bueno, acá ya hacemos el corte, ¿no?, el relleno con material propio en algunos casos, y el corte a nivel de subrasante, ¿no?, y la eliminación ya de este material que puede exceder. Todos estos datos de acá que estamos viendo, luego lo vamos a hacer cálculo en el Civil 3D para ver el procedimiento y cómo más o menos vamos a ir tomando el criterio para añadir ese corte. Y también tener en cuenta cuáles, qué propiedades tiene ese terreno, ¿no? De repente es un poco arcilloso o qué sé yo. Ahora vamos a, después de más o menos tener una idea de ello, voy a entrar a chequear, vamos a chequear los planos de arquitectura, de vías, saneamiento. Sí, acá hay unos detalles que luego lo vamos a ver. Entonces voy a abrir la carpeta y vamos a ver. Por acá tengo unos planos. Acá. Vamos a esperar que cargue. Ya, vamos a ver de conocer algunas cositas para no tener problemas, ¿ya? Ya. Acá, por ejemplo, hicimos algo, bueno, antes de hacerlo de manera virtual, también lo hacíamos presencial el diplomado, donde hicimos el estudio topográfico de una área, vamos a trabajarlo. Luego continuamos con el diseño de la arquitectura en sí, del tema ya de las manzanas. Y luego procedimos a hacer el diseño de los trazos de ejes, de las vías en sí. Abajo yo diseñaba el alcantarillado y luego plasmábamos, ¿no?, con algunas, en este caso, complicaciones que podríamos encontrar en, ¿no? Pero esto es un trabajo de ellos más que todo. Y bueno, este es el diseño del perfil longitudinal. Ya esto estaba que era acá tengo un modelo diferente, voy a ubicarlo nuevamente. A ver. Creo que me parece que este es. Sí, ya es. Ya. Ya, a ver, empecemos por acá, ¿ya?
este habilitamiento urbano tiene unas 23 hectáreas, sí, acá está 23 hectáreas, y este quedaba en la ciudad, bueno, queda en la ciudad de Trujillo, y toda esta área era una área de sembríos, ¿sí? Entonces acá hicimos la ejecución completa. Es un poco complejo el proyecto. Acá tenemos en este caso el plano más que todo perimétrico, ¿no? Y el tema de localización, no tenemos la y todo así, bueno, es así. Y en el siguiente, bueno, tenemos definido bien el tema de los vértices, ¿sí? Eso hay que definirlo muy bien, pero el que más nos interesa es el topográfico en sí. Prácticamente nosotros este documento y ya el proceso de diseño del alcantarillado y ascensar al tema de la arquitectura, ¿ya? En donde nosotros tenemos la arquitectura ya definida. Siempre cuando trabajamos estos tipos de habilitamientos, tenemos diferentes áreas, ¿no? Muchas veces en algunas partes del proyecto tenemos algunos lotes que sirven para educación, algunos lotes que sirven para tema educativo, alguna área para temas de áreas verdes, recreacionales, etcétera, ¿no? Decías tema tema arquitectónico, en donde tenemos algunos parámetros que cumplir, ¿no? Para que sea una habilitación urbana. Ver, vamos a indicar algunas cositas por acá que de repente puedan aumentar algún conocimiento a usted, ¿ya? Pero bueno, ya usted ya conocen simplemente el trazo de áreas. Ya. Lo que les quiero hacer bastante énfasis es en lo siguiente. Cuando vamos a hacer el trazo de las manzanas en sí, hay que tener bastante cuidado acá, ¿sí? Cuando unimos alguna urbanización ya existente, algún lote existente con un nuevo, normalmente siempre tuvimos problemas, ¿no? Tuvimos problemas en este proyecto cuando empezamos a hacer la unión, el empalme con otras manzanas que deberían coincidir. ¿Por qué motivo? Porque en el estudio topográfico, pues, le añadimos también todas estas áreas, ¿no? Añadimos los lotes, las calles, entonces el arquitecto hizo el diseño y tuvo que tratar de coincidir las calles, que muchas veces no empalmaban esas calles. De repente podríamos tener ese tipo de errores. Echamos la calle por acá y de repente esa otra calle podría terminar ahí, ¿no? Entonces acá ya tendríamos un error. Eso hay que tener bastante cuidado. Si se dedican o alguna oportunidad van a poder utilizar algún proyecto, tengan cuidado en estas áreas, en los empalmes. Cuando hacemos las correcciones topográficas, muchas veces podemos estar revisando internamente, pero si estamos trabajando con un sistema en este caso de coordenadas internamente, no va a haber variaciones. Donde los vamos a sentir van a ser en las uniones. Ya, en las uniones van a ser los problemas que pueden ser. Este sería más que todo la arquitectura. Tema que es ya el alcantarillado sanitario. Y acá sí ya tenemos más complejidades, ¿no? Que normalmente le llamamos el que no tiene flujo, ¿no? Al que no le llega ningún tipo de flujo. ¿Ya? Y el que tiene quizás la cota más, la altura de buzón, más buzón de arranque, que vamos a ubicarlo, creo que estaba por acá, me parece que es este. Sí, creo que este buzón 60 me parece que es el buzón de arranque. Es el que tiene más altura, ¿no? A este de acá no le llega ningún tipo de flujo, no le llega. Entonces, nos damos cuenta de que el flujo empieza a descender de esta manera y luego desciende de esta manera. Y por acá también se completa de esta manera, ¿no? Entonces, todas estas viviendas, si existieran, hacen en dirección a esta línea, ¿no? Entonces, a esta área de acá no le llega ninguno, es un buzón de arranque nada más. Ya, vamos a ubicar un segundo para hacer una lectura rápida. ¿Ya? Por acá. Algunos quieren, a ver.
pongan mucha atención, ¿ya? Tenemos como primer dato, ¿no?, nuestra cota de tapa, o sea, es la cota de tapa del buzón, ¿correcto? Y tenemos la cota de fondo, ¿sí? Esa es la cota de fondo. Y tenemos acá la resta, y este vendría a ser la altura de este buzón, ¿sí? La altura del buzón. Eso vendría a establecer un buzón donde tiene un detalle, en este caso, una tubería nomás le llega una cierta cantidad de flujo. Hay algunos que van a tener más, que lo vamos a chequear en el centro. Acá solo le llega nomás esta tubería, y bueno, por acá sale, ¿no? Es lineal prácticamente. El buzón en sí y el número de buzón, que es bastante importante, ¿no? El número de buzón, por acá tenemos, en este caso es la longitud de esta tubería, ¿sí? El diámetro, 200 milímetros, ¿sí? Ahí tenemos 20 centímetros. Y la S, que vendría a ser la pendiente, 7.10 al 1000%. Tengan bastante cuidado con esto, ¿sí? Muchas veces no sabemos representar correctamente. El 100% es esto, ¿no? Eso es el 100%. Eso está correcto. El 1000% y el 1000% es esto. Esa es la representación ideal, ¿ya? Cuando nosotros identificamos este símbolo que yo les estoy mostrando, pues nosotros llegamos a comprender que en este caso la pendiente está multiplicada por 1000, ya está calculada por 1000, pero el desnivel no varía. Me dice, acá tengo una pendiente de 7.10 y por acá de repente tengo una pendiente de 0.7, ¿no? Entonces, pero la de acá está al 1000% y la de acá de repente está al 100%, ¿ya? Entonces ahí tengan cuidado, ¿ya? Que prácticamente podría ser la misma, ¿ya? A ver, Álvaro, te escuchamos. Ingeniero, no, ahí veo que no es constante la resta de la cota de fondo y la cota de superior, ¿no? Ahí veo que está variando un poco. ¿A cuál te refieres? Por ejemplo, el 1,20 m y el 1,94 m, ajá, la altura. Ah, sí, en esta área casi es plana, por así decirlo. Pero bueno, acá tenemos 30, bueno, prácticamente bajan algo de 30 centímetros nada más. Sí, acá es bien plano toda esta parte de acá. Varía poco. En algunos podría variar. Por ejemplo, acá tenemos 1,20, por acá tenemos 1,70, acá tendríamos 1,20, pero la cota igual cambia, ¿no? Acá tenemos 1,70 por el motivo de que esta cota de tapa, ¿no? La cota de terreno en sí es un poco más amplia, más grande para poder conectar con esto, ¿no? Entonces, vamos a uno del centro, ¿ya? Para complicarnos un poco. A este, por ejemplo, este que tiene varios flujos acá, ¿no? Y es a veces donde hay problemita, ¿no? Miren, ven, tenemos esta flecha que nos va a indicar que es la dirección del flujo en sí, ¿ya? La dirección del flujo. Entonces, tenemos la dirección del flujo, tenemos la pendiente que es 7.10, tenemos la distancia, tenemos el diámetro de la tubería, tenemos nuestro número de buzón, tenemos la altura de ese buzón, la cota de tapa y la cota de fondo. Pero a este buzón le está llegando otro flujo, miren, ¿no? Le llega otro flujo acá. Le llega un flujo y a la vez sale un flujo de eso, ¿no? Sale otro flujo. Entonces ahí tenemos prácticamente dos entradas, ¿no? Una por este sentido y otra por este sentido, ¿ya? Acá internamente hay un tema ya muy aparte, que ahorita vamos a ver unos detalles ahí que tengo para que tengan en cuenta. No significa que todos llegan a la misma altura, van a ir variando, ¿no? Cada uno llega a una cierta altura. Eso ya depende de cómo nos estemos. Vamos a ver más por acá, creo que es el más complejo. Bueno, acá sí cambia, bueno, acá le llega casi parecido al anterior, de esta dirección, y por acá le llega de otra dirección, ¿no? Una consulta. Acá en este caso tenemos que ver que sí. Sí, te escucho. Álvaro, te escucho. De la que estábamos viendo, de la 44 a la 55, ¿le puede poner ese sector, por favor?
Ya. estaba hablando en este momento, donde llegan las dos tuberías con diferente flujo. Entonces se da cuenta la distancia entre la 44 y la 55. ¿Qué distancia tenemos de ahí? Porque ya tenemos una variación de... o sea, sería 1 centímetro casi de diferencia. Ah, del desnivel. Sí, desde el nivel. Ya, a ver, bueno, la cota de tapa prácticamente son Sí, 29.50, o sea, ¿no? usted le dice la cota de tapa arriba, ¿no es cierto? Y lo que yo le conozco como inver es el fondo. Ya. Ya, entonces la pregunta es porque en esta distancia de aquí de la 44 a la 55, no sé qué distancia tiene. Sí, ahí está arriba, dice 11 metros, dice. Ah, en 11 metros ya, ya, no le vi, porque ya en los 11 metros ya sí le capto lo que varía ya Claro, ahí sí varía algunas cosas. los 3 centímetros que tiene de... Ajá. Sí, Sí, espera, señor. Ya, listo. Sí, a veces donde hay un poquito de detalle es en donde tenemos algunos buzones que les llega flujo de diferentes lugares, ¿no? Y a veces se complica el replanteo, ¿no? Pero bueno, en todo caso, más que todo esto es para ir entendiendo, ¿no? Sobre todo los que de repente por ahí no conocen estos tipos de detalles, no han trabajado todavía en esto, ¿no? Pero los que han trabajado creo que se pasean en esto, ¿no? Lo van a entender bastante fácil. Y bueno, al final ya tenemos que todo este flujo va a tener una salida, ¿no? Va a tener por acá, ¿no? Y la salida es esta, ¿no? Llega al buzón, no ve el sentido, ¿no? Y al final tiene la salida por acá, ¿no? Por el buzón 113. Miren. ¿Hasta acá tienen alguna pregunta otros chicos? ¿Algo que no hayan entendido? ¿Todo claro acá? ¿Saben cómo funciona esto? ¿Saben leerlo todo? Creo que todo quedó claro, o por ahí preguntas. Y yo una consulta. En los planos que, bueno, he podido una vez enseñamiento, en los planos de las pendientes no denotaba el 1000%, simplemente el porcentaje nada más. Pero ahora veo que es el 1000%. ¿A qué se debe esa denotación de esa, por decir, simbología? Ya. A ver, hagamos, cuando nosotros estamos identificando este icono, ¿no? Esa simbología, estamos indicando lo siguiente. A ver, vamos a... Imaginemos que tenemos una cota en esta área, cota por acá, cota por acá. Acá tenemos una cota de 1 metro, imaginemos, ¿no? Y acá tenemos una cota de 0.50, ¿ya? Si yo, y bueno, yo ahí aplicarle una distancia también, ¿ya? Una distancia, y esa distancia que sea unos 5 metros, ¿ya? Entonces, nosotros cogemos nuestra calculadora, pues, y hacemos la resta, ¿no? De cotas, ya sabemos, pues la diferencia es de 0.50, ¿correcto? Entonces, eso de ahí, pues, tiene que ser dividido entre la distancia, ¿no? Y la distancia, pues, prácticamente aplicando, por ahí apaguen su micro, chicos, por favor. Ya. Ya, entonces, como les decía, ¿no? Entonces, si tenemos una cota de 1 metro acá y por acá de 0.50, la diferencia serían 50 centímetros de desnivel, ¿sí? Y la distancia les decía que era de 5 metros. Entonces, aplicando la fórmula ahí, ¿no? Prácticamente la variación de cotas, la variación de Y, por, en este caso ya teniendo la distancia que serían 5 metros, ¿no? Multiplicando en este caso por 100, que vendría a ser el 100%, tendríamos una pendiente ahí de 10%, pero eso sería multiplicando por 100%. Esto de acá sería lo siguiente, miren. Vamos a hacerlo más grande. Sería 0.5 entre la distancia, que sería 5, ¿sí? Por 100. Si yo hago el cálculo ahí, automáticamente tengo la siguiente respuesta. Tengo que la pendiente
la pendiente es igual a igual al 10%. O sea, ahí tendríamos el siguiente icono, la simbología, que representa el 100%. Pero ¿qué pasa si yo a esto de acá ya no le multiplico por 100, sino ahora le multiplico por 1000? ¿Ya? O sea, este de acá lo multiplicamos por 1000. Y al multiplicar por 1000 ya va a cambiar nuestro valor y va a ser ahora una pendiente del 100%. Y la simbología ya va a cambiar, ya no va a ser la misma. O sea, ya no va a ser esto, sino va a ser así, como ustedes lo ven. ¿Ya? Así, de esta manera. Entonces, pero el desnivel fue el mismo, ¿no? El desnivel es el mismo. Lo único que cambia es que el cálculo ha sido multiplicado por 1000% y el de acá ha sido por el 100%. Nada más. ¿Ya? Más que todo eso, pues. ¿Listo? Ya, entonces con el tema del alcantarillado. Y bueno, por acá tenemos los cortes, ¿no? Cuando vamos sería el replanteo de las calles en sí. Acá tenemos los cortes que vendrían a ser las dimensiones que tienen estas calles. Cuando empezamos a hacer el replanteo de algunas calles, algunos pasajes, qué sé yo, ¿no? Y las direcciones, ¿no? Cuando veamos esto, pues prácticamente eso hay que tener bastante cuidado. Normalmente lo ideal es tener eso. En algunos casos sí de repente variará, pero esto sí les va a ayudar a indicar, ¿no? ¿Sabes qué? Quiero replantear esta calle 11, muy bien, el corte es E', entonces nos vamos y nos dirigimos a ese corte y lo tenemos acá, ¿no? Ahí lo tenemos el corte y nosotros identificamos rápidamente, ¿no? Que este es nuestro límite de propiedad, nuestra vereda, tenemos un estacionamiento, no sé cómo lo quieran llamar, una pista y nuevamente las dimensiones también que tiene, ¿no? Entonces ya rápido identificamos para el replanteo. Inge, buenas tardes, una pregunta. Ya, bueno, todo eso acá. Hola, Inge, buenas tardes, una pregunta. Sí, házmelo, escucho. Inge, este es en el tema de urbanismo, sí, no sé si me podría hacer... Sí, lo escucho, dime. Una pregunta en el tema de si trabaja igual en el tema de lo que es por ejemplo, en tuberías de riego presurizado, como las caídas son bastante amplias, ¿trabaja casi similar a lo que es urbanismo? No, claro. Acá, por ejemplo, tenemos algunos parámetros de qué pendiente máxima podemos usar o qué pendiente mínima. Si ya te vas a hacer otro tipo de trabajo, ya las pendientes de repente van a variar. Acá, por ejemplo, en las pendientes del alcantarillado, y las iniciales, por ejemplo, acá vamos a ver acá, ¿ya? O sea, pero el cálculo sí es el mismo, sino el trabajo quizás ahí variará, ¿no? Por ejemplo, acá nosotros en el buzón de Ransler jamás vas a encontrar una pendiente de 3-4%, jamás, porque son pendientes muy bajas. A 500, 300 metros tienen que haber pendientes fuertes de 8, de 6, de 9 incluso, ¿no? No vas a encontrar una pendiente de repente que ese sea nuestro buzón de arranque y ahí nada más tengas una pendiente de 2%. Eso no puede ser. O sea, eso no funciona así de esa manera. ¿Para qué? Para que pueda al menos acoger velocidad toda esta área de acá y no tener problemas de inundaciones. Pero el cálculo, ¿no? La forma de cómo trabaja es lo mismo. Pueden representarlo al 100% o al 1000%. Y el replanteo también prácticamente es lo mismo. Ya tenemos que ver cómo lo plasmamos en campo. Ya ver. Y algo por acá que me estaba olvidando son los cortes. Acá vamos a corregir algo. Mírenme, en este de acá, este es el perfil que normalmente vamos a obtener, ¿no? Nos van a dar en
en este caso en obra, y vamos a ver la pendiente, el diámetro, distancia, y bueno, ahí está. Tenemos el número de buzón, ¿no? ¿Cuál es el buzón que estamos replanteando? La cota de tapa, cota de fondo y la altura de ese buzón. ¿Sí? Por acá tenemos, tú depende, puedes imaginarte que es al 100% o al 1000%, pero igual acá te está diciendo, mira, que es al 1000%. Ahí ten cuidado con eso. Igual, cuando hagamos el replanteo de todo esto, vamos a ir replanteando línea por línea, ¿ya? Segmento por segmento. Y por acá tenemos el diámetro, ¿no? Cuando queramos tomar la cota de fondo o la cota de lomo de tubo también, ¿ya? Y bueno, la longitud en específico. Y las distancias acumuladas que se van a ir añadiendo, ¿ya? Entonces, cada vez que hagamos un cálculo, yo recomiendo que chequen nuevamente ustedes, ¿ya? Calculamos, cota de tapa, aplicamos la distancia, multiplicamos porque acá vamos a tener una pendiente de vía, ¿no? De calzada en sí, diferente a la de fondo, de tubería, va a ser muy diferentes, si no van a ser iguales. Acá de repente tendrá una pendiente de 5%, calculándolo obvio al 100%, y acá de repente también calculamos al 100%, y acá podemos tener de repente de 6%. Ya, entonces van a ir cambiando. Hay que tener cuidado. Pero yo recomiendo que ustedes mismos lo calculen, lo vuelvan a calcular, al menos algunos, para tener la certeza de que es realidad lo que han añadido en esta guitarra, porque de repente por ahí puede pasar algún problema y lo hayan cambiado o no han hecho el cálculo correctamente, o el programa tuvo un error y no se dieron cuenta. Entonces yo recomiendo que hagan el cálculo nuevamente, comprueben ustedes mismos si está al 100% o al 1000%, ¿ya? Y bueno, prácticamente eso sería para más o menos conocer esto. Y bueno, por acá creo que es ya sistema de acá son los flujos, ¿no? Bueno, este es un plano de flujos para poder saber cómo es el sentido, bueno, un poquito para que conozcan. Esto es ya para la curva, me dice, ¿sabes? Es que mira, el flujo viene así. Y acá viene el flujo así, ¿ya? Acá igual, ¿no? El flujo viene de esta manera y se pasa por acá. Y el flujo acá viene directo. Marca todo eso, ¿no? Y de ahí ahorita vamos a ver unos detalles que hay en esa parte. Ya, ¿hasta ahí alguna pregunta? Una consulta, ingeniero. Usted está enseñándonos aquí un alcantarillado de aguas servidas, ¿no es cierto? Sí, es de aguas servidas. Ya, una pregunta, y si es que fuera el caso de agua lluvia, ¿ese vale daño al paralelo a la vía o cómo le colocarían? Ya, bueno, la agua en este caso, la de consumo, ¿no? La que nosotros consumimos, por acá hay uno, déjame ubicar si hay uno por acá. Ya, el de consumo, por ejemplo, este es un planito de agua de consumo, ¿no? De consumo humano. El de acá, la vía. En ese caso sería, frente a la acera. Ya, frente a la acera normalmente se le añade a tomar, pero esto se aplica un poco más ya tema de presión, ya no hablando de diseño en sí. Trabaja bastante un poco con presión. El tanque, por ejemplo, acá está en la cisterna del tanque, ¿no? Incluye las alturas de ese tanque, las dimensiones, incluso indicar cuál es la cota, ¿no? Cuál es la cota de tapa de este tanque elevado, y a partir de ahí empezar a hacer las proyecciones, ¿no? Nuestros codos por acá. Y normalmente esto se coloca frente a las viviendas, las conexiones normalmente. Pero igual, esto acá es un proceso ya prácticamente más sencillo aún, ¿no? Ya teniendo definido todo el resto, ya acá es más sencillísimo ya. Ya no nos complicamos mucho, porque prácticamente ya tenemos definido de repente las veredas, ya tenemos definido de repente ya las pistas, entonces incluso podemos dejarlo con wincha nada más, ¿no? Ya, ya no hay mucho detalle por ahí. Muy bien, hasta ahí. ¿Otra pregunta?
ingeniero. Ya, creo que ninguno, ¿no? Entonces hay que cerrarlo esto. Ingeniero. Ahora vamos a ver otros detalles. Sí, te escucho. Y Te escuchamos. las redes subterráneas de comunicaciones a veces también hay. ¿Se deja o cómo? Ah, ya. Claro, a veces temas de internet o temas eléctricos se añaden de manera subterránea, pero si queremos hacer un replanteo de repente alineado, pero normalmente no va tanto por ahí porque ya nosotros a la hora de hacer el trazo de las vías, ¿no? De las manzanas, ya tenemos esa referencia. Entonces, lo que normalmente vamos a tratar de repente de llevarlo por el sardinel, por la vereda, ya eso depende ya cómo lo quieran añadir. Pero ya no sería tanto el replanteo, ¿no? Pero es igual. Nos dicen, ¿sabes qué? Acá hay un tramo bastante amplio y necesitamos de repente ya enterrarlo antes de empezar a hacer la construcción de repente de las aceras o el relleno de las manzanas. Si podemos hacer un trazo, no hay ningún problema, también se puede hacer un trazo. Pero ya no sería un control al metro, sino ya pues sería de repente a los 50, a los 80 metros ya. Ya no habría mucho problema, o sea, sería un proceso más sencillo porque ya no vamos a controlar mucha pendiente. Sino prácticamente sería un enterrado, pero casi todo al mismo nivel. O sea, por ahí no va a haber mucho control en realidad. Ya, acá miren, tenemos unos detalles, quiero que más o menos lo conozcamos. Ya, miren, tenemos acá una canaleta de buzones que también le llaman las medias cañas, no sé si lo han escuchado de esa manera. Tenemos buzones acá que le llegan varios sentidos, mira, ¿no? El primer sentido es este, ¿no? Este es el sentido, por acá sale otro, por acá se va de esta manera, ahí tenemos la tubería como viene, por acá tenemos esto, y por acá tenemos esto, ¿no? Ahí está, podría ser de repente un inicio de un buzón de arranque, ¿no? Que sería nuestro buzón de arranque y todas las tuberías van por este lado, es el flujo, el sentido, ¿no? Y este de acá de repente ingresa nada, ¿no? Entonces, bueno, ya casi sí tiene una dirección, que sería esta, entonces ya no sería un buzón de arranque. Ya, entonces, ahí tenemos, ¿no? Las medias cañas, tenemos algunos detalles, ¿no? Normalmente un ancho que tendría en ese caso las zanjas que lo achican, y bueno, las direcciones en sí, ¿no? Pero lo que queremos más que todo es conocer a qué altura, ¿ya? A qué altura llega esta dirección o sale esta dirección, a qué altura ingresa esta dirección, a qué altura sale esta dirección y a qué altura también sale esta dirección del buzón, ¿ya? Entonces eso hay que tener en cuenta. Acá un poco más sencillo, ¿no? Ingresa en una cierta altura y acá también sale a una cierta altura. Internamente hay una canaleta que se fabrica, ¿ya? No sé si por ahí todos han tenido la oportunidad de tener la visión de esto. Internamente hay unas canaletas que conectan, ¿no? No es que llegue el flujo y se esparrame todo esto, ¿no? Algunos de repente no conocen, no vayan a pensar eso, que llega el flujo y llega hasta un cierto nivel y luego sale, no, sino todo ya llega en una canaleta con una pendiente internamente, ¿no? Con una pendiente internamente y esa canaleta de repente llega así y vuelta sale, ¿no? Eso hay que tener cuidado. Eso de repente para una. La siguiente, de repente viene por acá, ¿no? Su canaleta y sale por acá. Imaginemos eso, ¿no? Imaginemos eso. No tiene contacto con esta ya. Ya, ahí hay que tener cuidado. Acá, por ejemplo, acá sí tenemos esta forma, ¿no? Miren, llega una canaleta, sigue este recorrido, ¿no? Con una pendiente acá, muy diferente a la que ingresa, ojo, muy diferente. Y por acá también ingresa con una nueva pendiente, en toda esta área, una nueva pendiente, y ya toca recién con la que viene de acá, de este sentido, y sale. Ya, entonces esto de acá también tenemos que chequearlo bien. Acá igual, ¿no? Ingresamos, se va por acá, ingresamos, se juntan y van, ¿ya? Acá, como les digo, va a haber pendientes, ¿no? Que pueden ser de 4 o 5, ya eso depende de lo que tengamos, más que todo. Acá tengo algunos detalles.
de cómo vamos a ir rellenando la estructura de ese alcantarillado, el ancho de las zanjas. Yo acá tengo una tablita que me apoyo siempre con esta, en donde son las dimensiones nominales, ¿sí? En milímetros, de acuerdo a los espesores en sí. Si tenemos, en este caso, está en milímetros, ¿ya? Una tubería de repente de 200 milímetros, ¿no? Yo automáticamente voy a tener que generar una zanja de 50 centímetros, ¿sí? O 500 milímetros, si queremos verlo en milímetros. Si tenemos ya una tubería de 400 milímetros, voy a tener que generar un ancho de una zanja de 800 milímetros, ¿sí? Entonces, el ancho que nosotros podemos indicarle a la máquina para que haga la excavación va a estar en función a el diámetro de esa tubería. Entonces, a veces tenemos una máquina y pues nos dice, ¿sabes qué? ¿Qué distancia necesitas que yo te empiece a extraer, ¿no? Puede ser la misma pala tiene ya unos 50 o 60 centímetros, imaginemos, ¿no? Y tú vas a enterrar una tubería de repente superior, imaginemos a 400 milímetros. Entonces no le vas a decir, ¿sabes qué? Hazte en este caso una zanja de unos 20 centímetros, 30 centímetros, ¿no? Entonces ahí hay que tener cuidado, nos podemos apoyar con esta tablita, ¿ya? Y la estructura en sí, cómo se va a establecer para añadir esas tuberías, lo tenemos acá. Tenemos una camita acá de arena, ¿no? Bueno, acá nuestro terreno natural en sí, nuestro terreno natural de unos 10 centímetros, no debe existir rocas, ¿no? Hay que tener bastante cuidado. Y ya luego sí, una camita de arena que acá le llaman lecho de apoyo. Por eso te dice lo siguiente, ¿no? Es un apoyo encima, ¿no? Para que se apoye y no tenga algún problema con una roca que pueda dificultar la instalación o el fluido en sí, ¿ya? O el daño al tiempo. Relleno granular, dice, en este caso menos de 2% de finos, ¿sí? Son las especificaciones técnicas, con una compactación mínima, ¿ya? Acá también en esta área hay que no tener ese detalle de compactar demasiado, al 90% del proctor normal, ¿ya? Entonces, eso hay que tener cuidado. ¿Sabes qué tanto compacte? Pues hay que tener ese cuidado también, ya no va a ser mucho tipo de compactación. Luego tenemos ya la tubería en sí, ¿no? El diámetro nominal de esa tubería, y ya, bueno, el relleno granular con menos de 12% de finos, compactado mínimo, 90% proctor normal. Luego hacemos ya el relleno en sí de esta tubería hasta unos 15 centímetros, ¿no? Y luego ya tendríamos prácticamente por acá definido la profundidad de la zanja, la tapada, bueno, prácticamente ya tendríamos, hasta acá ya tendríamos listo la tubería ya cerrada, ¿no? Luego ya empezamos a añadir, en este caso, una cinta, ¿no? Una cinta siempre de advertencia, y esto a veces no lo añaden, y cuando empezamos a trabajar en algún tipo de proyecto que vamos a hacer de repente solo cambio de pavimentos, y empezamos a ver siempre roturas, ¿no? Yo cada vez que paso por algún tipo de proyecto y es tema de urbano, siempre encuentro roturas, ¿no? Que la máquina ha roto la tubería y el agua pues hace lo que quiere, ¿no? El agua siempre busca su sitio. ¿De dónde? ¿Acá? Busca la pendiente, como sea sale. Entonces siempre hay rotura. Y eso atrasa bastante el proyecto. Está rompiendo este tipo de tuberías constantemente, se atrasa bastante. A veces hay que estar llamando a la empresa que gestione eso ahí, cierra el agua, es un problema, ¿no? Cuando es con agua. Cuando es con dos aguas es peor todavía, es un poco más contaminante todavía. Entonces, a veces esto de acá no se ha dado el detalle que debería tener, ¿ya? Entonces esta cinta es bastante interesante. Acá nos dice cinta de advertencia y detección cañerías de metálicas. Y bueno, encima ya añadimos la tierra en sí, ¿no? Con el espesor suficiente hasta poder conseguir la cota de rasante o de subrasante para continuar ya la estructura del pavimento, ¿ya? ¿Acá tiene alguna pregunta? Inge, disculpe, cuando vamos a hacer, por ejemplo, nos piden o van a cambiar las tuberías, más bien sobre todo en el levantamiento que se debe hacer,
esos levantaríamos solamente cotas a bajo fondo y qué otros temas podemos levantar, ¿no? Bueno, en este caso nosotros lo que nos interesaría más sería los buzones, toda estructura del buzón, ¿no? El diámetro de ese buzón, que normalmente ya es general casi para todos, la profundidad es clave, profundidad y cota de tapa, eso más que todo. El tema ya de la tubería imposible, no se podría hacer eso. Pero ya nosotros tendríamos definido cuándo tenemos varios buzones, ya las pendientes ya saldrían por defecto, ya sabríamos también ya a qué pendientes están entre esos buzones. Si por ahí de repente podría haber algún otro detalle en el buzón interno, de desniveles más que todo, podrías tomarlo, pero más que todo sería ya la cota de fondo, ¿no? Cota de fondo y la cota de tapa para poder ver de repente alguna modificación. A veces han hecho algunas instalaciones y queremos un levantamiento solo de buzones, ¿no? Las calles de repente ya lo tenemos definido. ¿Por qué motivo? Porque a veces en esa zona hay bastante problemas de repente que se erosionan las tuberías, que los buzones se tapan, entonces no tienen buenas pendientes, entonces necesitamos hacer levantamiento para volver a reorganizar, volver a hacer una reingeniería en esa área y volver a modificar las alturas de los buzones de repente. Entonces, por eso ahí sí, lo ideal es levantar toda la estructura del buzón, más que todo eso. A veces en algunos casos queremos hacer la modificación del pavimento, también podríamos levantar nada más ya solo las cotas de tapa nada más. A veces en un tiempo me tocó hacer un proyecto de esa naturaleza también, en donde hicimos solo el cambio de la estructura del pavimento en sí nada más. Y el pavimento, pues obvio que tiene que tener sus pendientes también, ¿no? El agua no se puede estancar en una área. Entonces todo tiene que tener su flujo, ya sea internamente como superficialmente. Entonces, en algunos casos teníamos problemas de esa naturaleza, ¿no? Venía en una calle con una cierta pendiente y acá también teníamos un buzón, correcto. De esta área también venía otra calle, otra vía, y de esta área también tenía una vía, ¿no? Y bueno, con su pendiente de esta naturaleza, acá también venía con esta pendiente, acá también. Y cuando ya intentábamos salir de toda esta zona, ¿no? Lo obvio sería esto, ¿no? Que la pendiente sea esto. Este buzón de acá prácticamente tenía una variación de unos centímetros, 2, 3 centímetros con referencia a este. Prácticamente el agua se estancaba acá, pues, ¿no? Entonces ahí sí toca cortar este buzón y bajarle 5 o 6 centímetros. ¿No? Cortar ese anillo y volver a reestructurarlo para tomar nuevas cotas del pavimento. Ya es un tema un poquito más complejo a veces, ¿no? Pero igual sencillo a la vez. Hasta ahí. Ya, bueno, más que todo, hasta ahí sería un poco de lectura de lo que hemos visto, ¿no? Un poco de lectura de estos planos de obras urbanas y de lo que podemos encontrar en algún proyecto. No sé si por ahí alguien tiene alguna idea con referencia a eso, si alguien tiene alguna incógnita por ahí. Ya, creo que está bastante entendido, ¿no? La mayoría creo que ya tiene un poquito de experiencia, entonces ya es bueno. Muy bien. Una vez que ya tenemos prácticamente, luego ya falta hacer el control de movimientos, vamos a establecer la ubicación de los puntos de control, ¿sí? De los puntos de control. Entonces, para estos puntos de control, nosotros necesitamos, en este caso, acá en el proyecto, tuvimos 3 puntos de control. Eran unos puntos geodésicos, supuestamente, porque cuando hicieron el movimiento de tierras, no llegamos en este caso no llegamos a hacer la ubicación de cada uno de estos. El movimiento de tierras que se realizó, pues las máquinas automáticamente eliminaron todo. Entonces, si no tenemos
para ubicar la planimetría y la altimetría es un poco más complejo establecer esto. Entonces, estos puntos fueron eliminados y bueno, lo que traté de hacer en esa oportunidad, encontramos algunos buzones por acá que lo habían levantado y por lo general un buzón siempre tiene una cierta abertura en el centro, ¿no? Y a partir de ahí establecimos coordenadas X, y también, bueno, la altura. Y bueno, sí nos llegó a coincidir, por ahí tenemos una variación de centímetros, pero no había otra opción, ¿no? Entonces es bastante complicado cuando se pierden esos puntos de control. Desde dónde hizo el levantamiento, más que todo. Pues por ahí hay que tener un poco de cuidado, ¿ya? Ya, bueno, este acá que lo voy a tocar después. En todo caso, ahorita vamos a abrir nuestro Civil 3D. Y, a ver, cerrar. Ya, vamos a hacer algo rápido nada más. Y ya la siguiente clase lo continuamos, ¿ya? Entonces, vamos a cerrar esto. Ya. Yo en el aula virtual voy a publicar un archivo en donde vamos a tener una superficie, ¿sí? Vamos a tener una superficie y vamos a hacer el control, como les decía hace un momento, ¿ya? A ver, vamos a hacer una línea acá rápidamente para tener una idea. Luego ya vemos de hacerlo el cálculo a la siguiente clase, ¿ya? Porque ahora ya tienen examen. Miren, vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Imaginemos que esta línea, ¿sí? Esta línea es mi plataforma de todo mi trabajo en sí, ¿correcto? Entonces, cuando es una plataforma con una sola pendiente, el proceso en el Civil 3D es rápido, ¿no? Establecemos una plataforma, cortamos, sacamos secciones, listo, quedó. Pero cuando tenemos un control en esta área, de repente una pendiente, por esta área también otra pendiente, por acá otra pendiente, significado de que en toda el corte y relleno que podría haber, vamos a tener diferentes triangulaciones y en esas áreas va a haber pendientes. De repente la pendiente acá es esta, por acá de repente tiene esta dirección, acá tiene esta dirección, acá de repente tiene esta, acá tiene esta dirección, o sea, van a ser diferentes direcciones. Entonces, ahí nosotros tenemos que establecer los puntos claves para todo ese control urbano, para el movimiento de tierras. Si quieren tener, en este caso, una buena precisión del cálculo de movimiento de tierras, pero si no, pues ya trabajan de repente de otra manera que quizás no les va a dar el número ideal, ¿no? Les va a dar un número de repente que no se va a asemejar a la hora de empezar a hacer el movimiento de tierras, porque ahí hay bastante economía, entonces hay que cuidar bastante eso, ¿ya? Entonces, en el transcurso de la siguiente sesión, vamos a hacer el control a primera hora nada más de ello. Les sugiero que traten siempre de estar en las sesiones, no falten para que puedan comprender el proceso más que todo, ¿ya? Entonces, en el siguiente vamos a establecer la superficie, luego vamos a establecer los puntos de control, ¿sí? Luego de ello ya tenemos los puntos de control, vamos a establecer una superficie con diferentes pendientes en sí, ¿ya? Luego vamos a generar nuestras secciones que son ideales, y nuestras secciones ahí ya van a aparecer no solo secciones de terreno natural, sino secciones en donde tengamos lo siguiente, tengamos secciones, ¿no? De repente con nuestro terreno natural, y a la vez tener en esa sección nuestra altura de rasante, y nos indique cuál es la altura de corte y relleno para esa sección, ¿no? De repente lo podemos trabajar cada 5, cada 10, eso depende, ¿no? Entonces, lo ideal es trabajarlo menos de repente podremos trabajarlo con 5 o 10 metros, ¿no? Si lo trabajamos a mayor distancia, los errores superan, ¿no? van a ser los ideales. Porque recuerden, para trabajar esta forma,
siempre las secciones trabajan de esta manera. Si yo tengo un cálculo en esta área, ya, eso lo va a arrastrar hasta los 10 metros, con el mismo, o sea, como si fuera la misma estructura. Igual, ¿no? Terminamos acá, la sección va a arrastrar hasta el siguiente. Si acá tenemos una área de repente de unos 100 metros, ya, esos 100 metros van a ser multiplicados de repente por la distancia que serían unos 20 o 50 metros que nosotros añadimos. Entonces yo sugiero que lo trabajemos cada 10 o cada 5 para tener precisión sobre todo. Y si ustedes quieren hacer alguna comprobación, pueden hacer el seccionamiento a 10 metros, hacen el cálculo y luego hacen el seccionamiento de repente a 1 metro y hacen el cálculo y van a ver que varía bastante. ¿Ya? Entonces eso hay que más que todo hay que comprenderlo, ¿ya? O sea, no es solo manejar el Civil 3D, sino tener ese criterio y saber cómo funciona este programa, entenderlo y una vez que lo entendemos, ya vamos a poder utilizarlo mejor, ¿ya? De repente ustedes no conocen el Civil 3D en su totalidad, no hay ningún problema, lo importante es que conozcas algunos temas que tú más te estás enfocando, pero lo conozcas bien, pues, y sepas cómo funciona el programa, sepas entenderlo y así vas a trabajar mejor y vas a rendir mejor también. Y cada cálculo que tú realices pues va a ser preciso. Ya, entonces eso más que todo me interesa que ustedes añadan a lo que vienen haciendo. No solo hacer el manejo, porque pues manejar es cuestión nada más de aprender los pasos y ya, eso no quiero para ustedes. Lo ideal es saber por qué trabaja el programa de esa manera, y ir descubriendo, y si modificamos esto, ¿qué pasa? Y si de repente la superficie le añado un punto acá, ¿qué pasa? Si esta triangulación de repente lo modifico, ¿qué pasa? Entonces, ese tipo de cositas, ¿ya? Muy bien, entonces hoy día nos vamos a quedar hasta ahí. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Inge, disculpe, una pregunta. En el tema del replanteo que se hace en toda la de buzón a buzón, las estacas cuando vas a poner para que ponga ahí la tubería, mayormente se pone al inicio siempre del buzón, o siempre dejando un margen de, no sé, a 1 metro, o manejamos a criterio más que todo. Ya, muy buena pregunta. A ver, ¿quién ha trabajado acá en el alcantarillado? A ver. ¿Alguien ha trabajado acá en el alcantarillado? ¿Tiene alguna experiencia en eso? A ver, Jorge Castillo, ¿qué nos dice Jorge Castillo? ¿Qué profesor, puede repetir la pregunta? Indicaba de acá nuestro compañero, nos comentaba si a la hora de hacer el replanteo en este caso, de la tubería, ¿no? Colocamos el emplanteado a una distancia de repente de 1 metro, o normalmente nos lanzamos a unos 3 o 4 metros. O sea, la pregunta es si colocamos la plantilla cerca al buzón o no hay ningún problema por ahí. Bueno, cuando colocan las plantillas cerca de los buzones, hay veces que la gente lo bota, pues, ¿no? Usualmente la gente lo bota, la gente se cruza, y hay veces que es preferible ponerlo al costado. Ya. ¿Alguien más por ahí quiere compartir otra experiencia? Ya, entonces, cuando nosotros hacemos sobre todo el emplanteado para, bueno, en este caso a la tubería en sí, pues, ¿no? Cuando le añadimos a la tubería, cuando añadimos de repente una plantilla cercana, o sea, en este caso en la calzada, ¿no? En la calzada sí, normalmente al costado pues es algo ilógico, ¿no? Normalmente a los costados sí, ¿no? Quizás ahí sí o sí se podría añadir. Pero ahora hablando de la tubería en específico, cuando nosotros queremos hacer un replanteo de esta tubería, normalmente vamos a emplantear de acuerdo al diámetro, perdón, a la dimensión de la tubería. Normalmente a veces son 4 metros, 5 metros, ya eso depende, ¿no? Entonces normalmente trabajamos cada 4, cada 5 metros el emplanteado, ¿no? Pero si tu tubería, ojo, si tu tubería en este caso está conectándose directamente con el buzón, ¿no? Y no tienes muy bien definido esa conexión, en este caso de la tubería con el buzón, entonces se te podría añadir ahí al mismo RAS, nada más donde inicia o donde termina el límite de ese buzón, para que la tubería sí tenga la altura ideal.
Pero cuando tienes bien definido, tranquilamente, pues ahí sí no va a haber complicaciones. Tranquilamente lo puedes ubicar a 4 metros o lo que normalmente se está trabajando, ¿no? Para que no haya variaciones. Pero mientras tengas definido muy bien la estructura de salida de ese buzón, ¿no? Por dónde va a salir el flujo, en este caso la cama o en este caso, bueno, le llamamos la cama, ¿no? O también le llamamos las medias cañas. Si lo tienes bien definido eso de ahí, esas entradas o esas salidas, no hay ningún problema, ya lo puedes añadir a 4 o a 3 metros, conforme lo estás trabajando, eso no hay problema. Muy bien, entonces, no hay ninguna otra consulta, ¿no? Ya, pues ahí vamos a terminar. Ya, creo que algunos faltaban tomar su lista, vamos a pasar toque rápidamente lista. A ver. A ver, está el caballero Castillo. Castillo está, ¿no? Castillo Señas. Sí, profesor Castillo Seña. Ya está. Campo Verde creo que no está, ¿no? Campo Verde, Chacaya. No hay, ¿no? Ya está, no ha habido, creo que él. Franco Mesares. ¿Se encuentra o no se encuentra? No hay, ¿no? No hay Franco Mesares, ¿listo? Chuco Cárdenas. Presente, ingeniero. Ahí está, ¿no? Ya, listo. Entonces, hoy día faltaron 2 nada más. Ya. Listo. Muy bien, entonces, les voy a ir pasando por acá. ¿Todos se van a dar examen? ¿O hay alguien que de repente no lo va a dar por motivos, no tiene buen internet, qué sé yo? Creo que todos, ¿no? Ya. Entonces, a ver, entonces les voy a enviar por este medio, por el enlace. Me faltaría entonces 2 nada más que me han dado para añadirle luego. Bien, vamos a ubicar el examen y les pasamos ahora, ¿ya? Tómense su tiempo, no, lean bien, ya. Ahora, esto se encuentra. Aquí tenemos, acá está. Bueno, el de fotogrametría ya está, tenemos el juego de historia ya está. El de fotogrametría no, ahí está. A ver, el de fotogrametría, vamos a leer rápidamente, de repente encontramos algunas variaciones. A ver. Y estas son cuántas preguntas. Son 13 preguntas. Me elimina las respuestas del grupo pasado, entonces. Ya voy a compartir el toque para hacerles la relación rápida. Vamos a ver acá. Ya, entonces, bueno, acá tenemos lo siguiente, ¿ya? Una de las preguntas es, el GSD se mide en, ahí tienen que indicar, ¿ya? A 5. Trabajaremos en un área, en este caso supera las 200 hectáreas, realiza una fotogrametría con qué dron utilizarías, ¿ya? Se requiere hacer un trabajo para cálculo de movimiento de tierras, en este caso un área de 500 metros cuadrados. ¿Qué equipo utilizarías para tener mejor detalle? ¿Ya? Tenemos un dron a la rotatoria, a nivel digital, estación total, ahí hay varias cositas que ustedes pueden añadir, ya, cualquiera de ellos pueden añadir. ¿Para qué añadimos un traslape longitudinal y transversal? También. Si en algunas preguntas de repente es necesario hacer 2 incógnitas, lo añaden, ¿ya? Pero antes de eso, lean bien la pregunta, ¿ya? Lean bien y ya ustedes de acuerdo a eso, ¿ya? Y bueno, en la siguiente es igual, la tenemos para calcular el GSD, facilito. Con referencia a las cámaras de los RPAS, ¿qué tipo de cámara consideras para tener mayor área de cobertura? ¿La normal, la gran angular, la super gran angular?
Las imágenes digitales necesitan ser procesadas por un dron, un RPAS, una computadora más dron, una computadora, o ninguna de las anteriores. Y por acá tenemos qué parámetros son importantes en un dron. Distancia focal, UAV, ¿no? Resolución de la cámara, un RPA, un tipo de sensor. Nombre y apellido. Acá coloquen nada más su nombre y su apellido, ya, nada más. Nombre y apellido, ya. Suficiente, no es necesario más. Y bueno, el resto también acá cálculo rápido de GSD. Para que conozcamos puntos de control de un vuelo fotogramétrico, ¿no? Acá dice, ¿por qué en este caso colocamos, ¿no? Esos puntos, ¿no? ¿Con qué intención? Hay varias opciones, verifiquen si es una o varias. ¿De quién se encarga la fotogrametría? Facilito, ¿no? El GSD está influenciado por, ¿no? ¿Cuál sería la variación, ¿no? de ese GSD, de ese valor GSD? Si de la altura de vuelo de repente, la distancia, ¿no? Focal más la altura de vuelo, ¿cuál de ellas? Entonces ya también añadan, ¿ya? Y bueno, por acá última tenemos, si trabajo con un traslape de 90% longitudinal y un traslape, en este caso transversal, el tiempo de vuelo de mi RPAS será mayor o menor, ¿no? Ahí también. Entonces, ustedes tienen que verificar, ¿no? Si yo aumento ese traslape, mi equipo va a aumentar el tiempo de vuelo o va a disminuir, ¿no? Es como decir, ¿va a tomar más fotografías o va a tomar menos fotografías? Creo que el examen está regalado, fácil. Esperemos que saquen 30. Ya está. Entonces, ahora les pasamos. Ya está. ¿Listo? Y a ver, verifiquen todos quién les falta. A ver. Si ya les llegó el... Si ya les llegó el enlace, me avisan. A ver, chicos. Vayan colocando una manito arriba para saber si ya les llegó a todos. A ver, ¿quién más le ha llegado? Jorge, ¿quién más? A ver, ¿quién más ya tiene el examen? Porque luego corto y ya no me vayan a indicar que no tienen, qué sé yo ya. Álvaro, Julio, ¿quién más? Handy, ¿quién más? A ver, 3 nomás. A ver, todos tengan la manito levantada arriba, ¿ya? Hasta cuando yo les diga que ya terminamos. Jorge, Álvarez, ya está. Piero. Yanchuco. Wilde. ¿Quién más? Ya, creo que todos, ¿no? Ya. Listo, entonces. Perfecto. Ya, perfecto. Listo, entonces, prácticamente son las 7 de la noche. ¿Tienen hasta las 8 de la noche? Sí. Hasta las 8, ¿qué tal? ¿Les parece bien? Un poquito más. ¿Está bien hasta las 8 de la noche? Sí, está bien. Ya, listo. Entonces a las 8 de la noche lo dejamos el examen, ¿ya? Listo, muy bien. Entonces, cualquier cosita, si hay por ahí alguna pregunta que no lleguen a entenderlo, ¿no? Qué sé yo, me escriben nada más al WhatsApp por interno, ¿ya? No tengan pena, solo me avisan, ¿ya? Listo, entonces, terminando con eso, les dejo para que resuelvan con tranquilidad. Nos vemos la siguiente sesión, ¿ya? Listo, chicos. Cuidarse, nos vemos. Chao.